Buenos días. A continuación les vamos a presentar el trabajo que hemos realizado como proyecto final para la materia de procesamiento de series temporales, donde analizamos las variaciones de la latencia de red medidas en un proveedor de servicios de Internet, lo que se conoce como ISP. El equipo está integrado por Matías Massanti y quien les habla, Karel Azael Barberena. Bueno, el interés inicial de este tema vino dado por la disponibilidad de un dataset que es bastante reciente. Hablamos de mayo de 2024, que está relacionado con el tema de investigación de nuestro interés y que tiene que ver con la medición de latencia de red en ambientes emulados para poder predecir la calidad de experimentos en fog y edge computing. Tradicionalmente hemos visto que los ISP se han enfocado en promocionar el ancho de banda como factor crucial de rendimiento. Siempre tratan de vendernos la idea de que la velocidad de transmisión, lo que se conoce como ancho de banda, es lo más importante. Sin embargo, más recientemente hemos visto un reconocimiento especial al papel que tiene la latencia en la calidad de la experiencia del usuario final. En este sentido, durante los 2 últimos años se han desarrollado nuevos métodos para la medición pasiva de latencia. Estas mediciones se caracterizan por no utilizar sondas, a diferencia, por ejemplo, del PIN tradicional que implementa el protocolo ICMP. Y también se caracteriza por no replicar paquetes en el espacio de usuario para su procesamiento, a diferencia también de otras herramientas tradicionales de captura de paquetes que conocemos como TCP/DUM o su similar T-Channel. Para poder hacer esto, implementa un conjunto de programas que capturan y procesan los datagramas en el espacio del kernel. La novedad está precisamente en que evitan la sobrecarga que genera la captura tradicional de paquetes y su procesamiento en el espacio de usuario, haciendo además que la medición sea lo más real y fidedigna posible. El dataset que analizamos es el resultado de la implementación pionera de estos métodos pasivos a escala de proveedores de servicios para poder caracterizar la calidad de la experiencia de los usuarios. Ahora bien, con esta breve introducción nos motivamos a contar una historia sobre los datos disponibles que la centraremos en las siguientes preguntas. ¿Hay patrones periódicos en la medición del RTT realizada? ¿Se observan picos de RTT que pueden afectar la calidad de la experiencia de los usuarios? ¿Qué relación tienen estos picos con el rendimiento promedio de red? Es importante aclarar que en este trabajo nos referiremos a la latencia como RTT, que es también Route Trip Time o tiempo de ida y vuelta del segmento, que incluye todos los componentes como son tiempo de transmisión, propagación, encolamiento y procesamiento, porque al final la suma de todos estos es lo que realmente impacta en la calidad de experiencia del usuario final. Para ello, seguiremos con los siguientes puntos en nuestra agenda propuesta para esta presentación. En una primera parte hablaremos un poco más sobre el origen de los datos, cuál fue el preprocesamiento realizado y cuáles fueron los resultados del análisis exploratorio. Seguidamente veremos la aplicación de los métodos de forecasting con la metodología ARIMA y PROFIT. Y como colofón adicionaremos también el análisis de correlación con el rendimiento de la red, que es otro dato que está disponible en nuestro dataset. Para finalizar, haremos las conclusiones que cerrarán nuestra presentación. Ahora bien, en cuanto a la estructura de los datos, como habíamos explicado anteriormente, los datos son facilitados por un proveedor de servicios de Internet que se llama Jackrabbit, que brinda servicios en la ciudad fronteriza del Paso, en Texas. El esquema que tenemos en la diapositiva nos muestra la topología a través de la cual se brindan los servicios.
De una parte tenemos los sistemas autónomos y los puntos de intercambio de Internet, y del otro lado tenemos la red o la infraestructura inalámbrica que le permite al proveedor de servicio llegar hasta los usuarios. Y entre ambos tenemos el punto de captura donde se hacen las mediciones. O sea, estas mediciones pasivas que vamos a utilizar son las que se realizaron en la zona interna de la topología, porque esta es la que está asociada al tráfico de descarga y es la que es más relevante de cara a la calidad de la experiencia de los usuarios. A continuación, les mostramos un resumen de la estructura del dataset, donde cada tupla contiene la fecha y la hora de la medición. Son marcas de tiempo que se repiten cada un intervalo de una hora. El tráfico recibido y tráfico total transmitido, tanto en cantidad de paquetes como en bytes, y desglosado en qué parte de ese tráfico es de tipo TCP, y del tráfico TCP, cuál es el que tiene habilitada la opción de la estampa de tiempo. Esto se debe a que este último es el que realmente podemos marcar para poder calcular el RTT con nuestra herramienta de medición pasiva. Además, tenemos las métricas de RTT mínimo, máximo, media, mediana, percentil 95 y el histograma de los RTTs agregados en el intervalo de una hora para tener una visión más holística de los datos. La cobertura temporal de este dataset es de unos 30 días consecutivos. Finalmente, queremos comentar que para el análisis de nuestro trabajo utilizaremos la métrica de percentil 95 porque es la que mejor representa las colas de RTT, que son las que más afectan la calidad de experiencia de los usuarios. En cuanto al análisis exploratorio, podemos ver en la gráfica los datos de RTT representados en el proveedor de servicio del lado de los clientes desde el 1 al 30 de noviembre. La serie a simple vista muestra que hay una regularidad y que los valores se están moviendo alrededor de una media y una varianza que se encuentran acotadas. En general, podemos apreciar valores mínimos que se repiten diariamente con el inicio del día, madrugada antes del amanecer, lo que se corresponde con un menor uso de la red en el horario de la madrugada, y picos que se repiten en la parte diurna cada uno de los días. Tenemos también del mismo dataset, como habíamos comentado, el tráfico total o rendimiento promedio de la red, en el cual se incluye tanto el tráfico transmitido como recibido, en el cual podemos apreciar que esta regularidad en las noches y en los días y en las mañanas es mayor. En particular, se puede identificar que el uso durante el día y la noche se repite en un ciclo cada 24 horas. Haciendo un análisis exploratorio inicial, podemos ver que en el histograma y las medidas que se muestran en la tabla hay una ligera asimetría de la media, o sea, hay un sesgo a la derecha de la media, lo que sugiere que hay algunos valores altos o outliers o colas largas hacia la derecha que elevan la media por encima de la mediana y la moda. A pesar de esta simetría, la distribución sigue siendo aproximadamente unimodal y muy cercana a una distribución normal. Utilizando las visualizaciones más comunes, como las del histograma, vemos que casi todos los RTT también se agrupan en un intervalo más o menos dos desviaciones estándar, y en el boxplot vemos que hay algunos outliers y que todos estos ocurren en el rango superior, lo cual es bien lógico y coincide con lo anterior si tenemos en cuenta que las latencias siempre tienden a ser más altas y que estos valores altos son precisamente
los que presentan el mayor efecto disruptivo en la calidad de la experiencia de los usuarios. Son un usuario cuando experimenta RTTs altos, generalmente sus aplicaciones pueden tender a funcionar mal si son sensibles al factor de la latencia. Entonces empezamos a tratar de suavizar la serie con filtros de media móvil y sencillamente fuimos probando diferentes valores, los valores más grandes, como el caso de 24, aplanan todo el patrón, perdiéndose la información natural que nos puede aportar la serie, y un valor más pequeño de 3 o 6 elimina los picos aislados y captura muy bien las tendencias dentro del día. Siguen viéndose, como podemos apreciar en la slide, las subidas diurnas y las bajadas en la noche sin borrar su forma. O sea, suavizamos el ruido sin perder la estructura del ciclo. Ahora bien, un poco para poder demostrar las periodicidades y tendencias, analizamos el periodograma de la serie temporal. En clases habíamos visto que esto es similar a hacer la transformada de Fourier, pero con otra función que se llama espectrum o espectrograma. Podemos ver que hay una componente espectral dominante de mucha energía en 0.042 aproximadamente, lo que se corresponde con 24 horas, y que la tendencia es débil y no afecta o no domina el espectro de la serie temporal. Para hacer forecasting, o sea, ahora antes de poder aplicar el modelo, hicimos algunos tipos de procesamiento que básicamente las series están completas, por lo que no necesitamos hacer imputación de valores, y se hicieron pruebas de estacionalidad, obteniéndose que la serie en principio no es esta, o sea, no estamos seguros de que sea estacionaria y es necesario al menos aplicar una diferencia para poder hacerla estacionaria. O sea, en un principio el test de D.K. Fuller nos dijo que sí, pero el KPSS nos dijo que no. Por lo tanto, al aplicar la diferencia, vimos que finalmente con un D igual a 1 logramos la estacionalidad, y este dato lo utilizaremos más adelante como uno de los parámetros a la hora de utilizar la modelación por ARIMA. Ahora bien, si le aplicamos la transformada de Fourier, o sea, si volvemos a obtener el periodograma de la serie diferenciada, básicamente lo que le hacemos es aplicarle un filtro base altos a la señal original y podemos quitarle la tendencia. Ahora aparece todo lo que no es tendencia, pero también nos magnifica el ruido de alta frecuencia en las mediciones de RTT. Y vemos que aparece un pico también significativo, un pico fuerte en 0.082 aproximadamente, que se corresponde con un periodo de 12 horas aproximado. También hay otros picos más pequeños que se asocian a colas altas o variaciones significativas del RTT. Debemos recordar que siempre que hacemos una transformación a la señal hay consecuencias. Entonces, ya con esta exploración del dataset y nuestro procesamiento, vamos a dar paso a la aplicación de forecasting con ARIMA. En principio, conocíamos las limitaciones que tenía la predicción con ARIMA y realizamos al menos dos modelos de la serie de tiempo. Primero, tomamos toda la serie simple, y segundo, tomamos toda la serie con una media móvil de 6. En cada uno de los casos buscamos los parámetros óptimos minimizando el índice de Akaike. En el segundo caso tuvimos el menor error cuadrático medio, y en este caso la terna de parámetros óptimos fue de 0,19. Como podemos ver, es significativo que el parámetro autorregresivo no aporta ninguna mejora al ajuste, y una vez que hemos hecho la diferenciación, basta con utilizar la media móvil o moving average, lo que nos sugiere que hay una dependencia temporal relevante para la predicción.
Ahora bien, lo que nos sucede es que en las predicciones realizadas vemos que hay mucha incerteza. O sea, en realidad lo que tenemos es un intervalo de confianza muy grande. Y esto, por supuesto, nos sirve para decir que el RTT en la hora X va a estar, por ejemplo, entre 0 y 250 milisegundos o entre 50 y 200 milisegundos. Y esto sí, bueno, es cierto, pero realmente va a ser muy impreciso. En nuestra serie temporal, el método ARIMA no es capaz de detectar ciclos diarios en solución simple y entonces, bueno, conociendo que nuestra serie presenta una estacionalidad fuerte, vimos la posibilidad de estudiar un poco y aplicar otros métodos como SARIMA. El caso de Sarima igualmente iteramos para obtener los parámetros óptimos, que en este caso lo diferente es que trabajamos con una terna y una cuaterna de valores. Digamos que la misma que el caso anterior, la principal y una segunda que es la que nos aporta el componente de estacionalidad. Podemos ver en la predicción que se ajusta mucho mejor a la curva real, pero a medida que pasa el tiempo va creciendo el margen de incerteza, lo que nos indica que las predicciones muy alejadas en el futuro no tendrán mucha precisión o van a estar peor acotadas. Un detalle relevante que nos fue que fue curioso para nosotros es que es relevante el costo computacional a la hora de hacer estos modelos con Sarima comparado con la modelación anterior utilizando Arima. Bueno, entonces con esto decidimos implementar lo que vimos de forecasting con el método de Prophet. En cuanto a los análisis con el método Prophet, también empezamos analizando primero la serie simple. Hicimos un análisis de múltiples canales, incluyendo la columna de rendimiento de red utilizado como regresor. Hicimos también la serie completa con media móvil de 6 y posteriormente trabajamos la serie, la mitad del dataset, en particular la segunda quincena, que muestra una mayor homogeneidad y también a esta segunda quincena la trabajamos con una media móvil de 6, que fue con la que obtuvimos el mejor resultado. Es importante señalar que en todos los casos cuidamos de dividir correctamente el dataset en el subconjunto de entrenamiento y el de prueba, garantizando siempre que no haya overlap entre ambos. En cuanto a los resultados, el análisis con regresores vimos que no nos aportaba una mejora significativa, o sea que la mejora es prácticamente despreciable. Y en el caso de que aplicamos la media móvil, sí se aprecia una mejora, lo cual es de esperar si tenemos en cuenta que cuando preprocesamos sacamos la tendencia o quitamos el ruido, generalmente el resultado de la predicción suele ser mejor. Recordemos que en nuestro dataset el periodiograma nos señaló que había bastante ruido de alta frecuencia y la media móvil actúa como un filtro para abajo que deja pasar sin atenuación las bajas frecuencias y suaviza la serie, atenuando el ruido de alta frecuencia. Podemos decir que la segunda parte de la señal tiene un comportamiento más homogéneo y si aplicamos los mismos procedimientos anteriores, obtenemos mejores resultados. Es significativo mencionar que en un margen de poco más de 20 milisegundos es muy bueno porque este valor es pequeño en comparación con los RTTs que se pueden llegar a esperar en Internet e incluso puede ser comparable con el delay base que existe en un host local. También haciendo el análisis de la correlación entre las dos series de tiempo, o sea, la de RTT medido y la de rendimiento de red, podemos ver que hay momentos en que la correlación es máxima positiva y otros momentos en que la correlación es máxima negativa. O sea, hay momentos en que se superponen totalmente en fase y en otros se van a encontrar en contrafase. Como son periódicas, se van encontrando una con otra a medida que se van desplazando
las señales y de esta manera podemos medir la asociación entre ambas mediciones. Aunque no podemos afirmar que haya una causalidad entre estos valores, o sea, el de RTT y el de rendimiento de red, como se explicó en clases, el gráfico de correlación cruzada sí nos muestra que las señales están sincronizadas en el tiempo, ya que el valor máximo de la correlación se presenta en el lag cero, y esto sugiere que el efecto de una serie sobre la otra no tiene un desfase temporal aparente. Además, podemos apreciar un patrón oscilatorio regular con máximos y mínimos que se repiten aproximadamente cada 24 horas, lo que indica una posible presencia también de una componente cíclica o estacional compartida entre ambas series, lo cual también se corresponde con los resultados previos. Ahora bien, haciendo el análisis de autocorrelación de la serie de RTTs obtenida, como habíamos visto en clase, esto nos permite calcular la similaridad de la serie de tiempo consigo misma, pudiendo ser máxima para el desplazamiento cero, pero distinta para otros valores. En nuestro caso, la serie temporal vemos que tiene máxima correlación cuando el desplazamiento es cero, o sea, cuando está totalmente superpuesta, y cuando deja de superponerse consigo misma va bajando la correlación y eventualmente va a estar en contrafase y de nuevo en fase, repitiéndose de manera sucesiva. O sea, podemos apreciar que hay periodicidades y patrones repetitivos, y podemos ver que esos patrones también se repiten cada 24 horas. Un detalle adicional que nos permite analizar este gráfico es que podemos decir que la serie temporal no es solamente ruido, ya que hay superposición más allá de la cero. Como conclusiones finales del trabajo, y a manera de ver si podemos responder las preguntas que nos hicimos al principio de la presentación, podemos decir que sí hemos comprobado la existencia de patrones periódicos en el RTT medido que se repiten en ciclos de 24 horas. Pudimos corroborar que hay una alta correlación entre el RTT medido y el rendimiento de la red. Y bueno, la ventaja realmente de esto es que la medición de RTT consume menos recursos computacionales que que otras métricas que se pueden utilizar para medir la calidad de la experiencia del usuario y a nivel de proveedor de servicio. Y bueno, también pudimos ver que son comunes los picos de RTT que se aprecian en una media por encima de la mediana y la moda, los cuales son los que provocan la mayor afectación de la calidad de la experiencia de usuario. En resumen, con los resultados de los análisis de predicción, vimos que el mejor resultado de forecasting se obtuvo con Prophet y utilizando una media móvil de 6 que nos hace un suavizado de de la serie, atenuando el ruido de alta frecuencia sin afectar la señal útil. Bueno, y para terminar, le agradecemos a ustedes por la atención prestada.